ahora pueden comenzar a colocar presente en el chat para que quede registrada su asistencia y participación dentro de la clase. Como les comentaba antes, la idea de esta clase de repaso es que nosotros podamos trabajar en grupos más pequeños, ¿cierto? Los grupos del curso son los siguientes. Nosotros hoy día estamos en el grupo 1, ¿cierto? Aquí están todos sus integrantes. La próxima semana sería el grupo 2 y la semana siguiente sería el grupo 3 y después tendríamos una sesión donde vamos a estar todos juntos, todo el curso, donde vamos a trabajar la contextualización de la lectura complementaria del mes siguiente, es decir, del mes de septiembre. Entonces, queridos, hoy día la estrategia que nosotros vamos a trabajar, o en realidad la habilidad que vamos a ejercitar, tiene que ver con la habilidad de análisis, ¿ya? Para eso vamos a trabajar en nuestro reforzamiento número 2, con el análisis de los textos narrativos, que es algo que nosotros revisamos en clase, pero la idea de esto básicamente es reforzar y también evaluar, ver cómo estamos en comparación con el resto de nuestros compañeros sobre el nivel de análisis literario, ¿ya? Ese es como va a ser nuestro foco hoy día. Entonces, para comenzar, tenemos que recordar, y aquí voy a ver con algunas personas que quizás nunca le he preguntado nada, ¿cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? Y le voy a preguntar a la Génesis. Génesis Cayupán. ¿Está ahí, Génesis? Sí, Miss, aquí Muy estoy. bien, Génesis. ¿Se acuerda cuál era la diferencia entre el análisis y la interpretación? Mm, Que lo hemos visto una y otra vez en clase. Decía hasta repetitiva. ¿Se acuerda cuál era la diferencia? no, para serle sincera, no. Vamos a retomarla entonces. Atención, para que no se nos olvide nunca jamás. Analizar e interpretar corresponden a dos habilidades de comprensión lectora. Bueno, también se trabajan en otras áreas, ya, pero son principalmente de comprensión. En este sentido, el análisis corresponde a la descomposición que yo hago de algo, ¿cierto?, en los elementos que lo constituyen. Es como analizar un objeto, pero por sus partes, ¿ya? Yo voy a hacer la observación de esto por separado. Por ejemplo, en los textos no literarios, lo que yo podría analizar de un texto informativo, por ejemplo, es cuál es su propósito. O también podría analizar las ideas principales. Pero si ustedes se fijan, lo que yo hago ahí es observar cada una de las partes que componen ese elemento mayor, ¿ya? Lo observo por separado para poder estudiarlo y comprenderlo, ¿ya? Ese es como el foco del análisis. Mientras que la interpretación corresponde a una habilidad un poco más compleja, donde yo le asigno un significado o valor a un texto, ¿ya? O a un objeto. Para eso, lo que yo hago es analizar, ojo acá, para poder interpretar, tengo que analizar. Lo que yo hago ahí entonces es analizar el objeto, sus componentes, pero además la situación comunicativa en la cual está inmerso para comprender, más que nada, cuál es su significado dentro de ese contexto determinado. Con eso se relaciona la interpretación. Si ustedes se fijan acá en los monitos, en análisis, el monito o la carita feliz está desarmada. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hago es el estudio de las partes por separado. Mientras que cuando quiero interpretar, lo que hago es unir todas esas partes y le doy un valor, le doy un significado, ¿ya? Eso puede ser una carita feliz o una carita triste, dependiendo del análisis que yo establezca. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí? Más o menos. Dedito para arriba si se comprende. Very good. De todas maneras, al final de la clase vamos a tener un quiz donde vamos a verificar si efectivamente logramos comprenderlo. Génesis, ¿te quedó clara la diferencia entre análisis o interpretación? Sí, ¿Sí? Ya, súper. Mantengámoslo ahí porque esto es lo que vamos a trabajar hoy día. Hoy día nos vamos a centrar específicamente en el análisis, ¿ya? Es decir, en el estudio de un elemento o un objeto o un texto literario en este caso, pero según sus partes. Entonces, para eso, recordemos que cuando queremos analizar un texto literario, hay determinados elementos que yo escojo para analizar. No es que analice cualquier cosa. Para eso, puedo escoger elementos que son de forma o elementos que también son de fondo.
De forma tenemos, por ejemplo, el género literario al cual pertenece, si es un cuento policial, si es una epopeya, eso va a hacer que varíe mi interpretación de ese texto, porque lo más probable es que esté compuesto de una forma distinta y tenga una finalidad diferente, ¿ya? La composición de ese texto, hay relatos que están escritos en cartas, por ejemplo, hay otros que están escritos en capítulos, otros que están escritos en verso. Entonces eso también va a hacer que varíe un poco mi interpretación. Elementos de fondo, que son parte como de la construcción del texto literario, vamos a tener el tema o problema del texto, que en este caso se traduce en el conflicto. Recordemos que el conflicto es el problema principal que va a enfrentar el protagonista. Después tenemos los narradores, y dentro de los narradores teníamos los homodiegéticos, que están dentro del relato, como el protagonista, el personaje o el testigo, y después tenemos los heterodiegéticos, los que están fuera del relato, es decir, no están físicamente dentro de la historia. Y ahí teníamos los omniscientes y los de conocimiento relativo. Posteriormente, otro elemento en el cual nosotros nos podríamos fijar es el espacio. Y el espacio, recuerden que lo podríamos analizar desde 3 puntos de vista. Tenemos un espacio físico, que es donde van a estar los personajes, otro espacio psicológico, que se construye a través del diálogo, las sensaciones que van a tener los personajes durante la historia, tiene que ver con el espacio social, es decir, el momento histórico en el cual sucede, las características de la sociedad, las creencias que va a tener la sociedad en la cual van a estar nuestros personajes. Esos 3 puntos de vista yo puedo analizar en el espacio. También tenemos el tratamiento del tiempo. Esos eran los saltos temporales, ¿cierto? Hay historias que parten desde el final, otras desde el inicio, ¿cierto? In extrema res, al final, ad ovo, desde el inicio, o in media res, ¿cierto? Desde la mitad. Y también tenemos los saltos temporales como las analepsis, es decir, durante el relato, el narrador decide contar un episodio del pasado para poder explicar algo que está sucediendo. Analepsis, salto al pasado. Mientras que la prolepsis son los saltos al futuro, ¿ya? Es decir, como las premoniciones, ¿cierto? O los flash forward, que son saltos más cortitos. Otro elemento, y casi uno de los últimos que podemos analizar, son los personajes, que son las personas que van a llevar las acciones del relato, y ahí nosotros podíamos categorizar según nivel de participación, según los roles, si son protagonistas o antagonistas. También podemos reconocer personajes estereotípicos. No siempre los personajes van a ser únicos, sino que van repitiendo esquemas sociales o características sociales, y ahí tenemos los personajes estereotípicos. Y otro elemento que no está aquí mencionado, pero que sí también se analiza en un texto literario, y es un elemento extralingüístico, es decir, que está fuera del texto de la novela, es el contexto de producción, que eso fue lo que vimos el repaso de la semana pasada. El contexto de producción, acuérdense que era el momento en cual el escritor decide escribir su texto, ¿ya? Y ahí uno puede observar cuáles son las influencias probablemente que tuvo al momento de querer escribir su historia o su novela. Muy bien, queridos, estos elementos son los que deben tomar en cuenta al momento de querer analizar un texto literario. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer hoy día va a ser justamente analizar un texto muy cortito, de hecho si ustedes lo ven, esto es todo. Es el cuento de Mario Benedetti que se llama Los Bomberos, que está en la página número 78 de su texto. ¿Y cuál es la idea? La idea es que, primero, respondamos estas preguntas de manera individual. Tenemos 6 preguntas, en 15 minutos nos vamos a tomar, y después nos vamos a tomar 5 minutos de manera grupal para poder compartir las respuestas, discutirlas, y posteriormente hacemos la revisión grupal, ¿ya? Así que desde ahora nos vamos a tomar 15 minutos de manera individual. Yo voy a poner el cronómetro y les voy avisando el tiempo. Muy bien, chicos, ahora que cada uno se juntó con su grupo, trío, pareja, les tocó por ahí, la mayoría eran de 3 o 2 personas, espero que hayan revisado o compartido sus respuestas, porque ahora lo que vamos a hacer es una revisión general. Y vamos a partir con el grupo número 6, que estaba compuesto por el Benjamín Vargas y la Josefina Betancourt. Chicos, ¿quién de los dos va a hablar? Creo que yo. Ya, José.
Muy bien, José. Entonces, la pregunta número 1 está enfocada en el elemento de análisis de conflicto, ¿ya? Y preguntaba, o se preguntaba, ¿cuál es el conflicto del relato y cómo se resuelve este? ¿Quién le quiere Ujú. decir? Ujú. Que por lo menos en la uno nosotros respondimos Ujú. así, para la chunte, porque tanto problema, no había, sino que era más como la intriga de los amigos de Olegario, Sí, justamente. y que se estaba quemando su casa sí o no, y el reaccionar así tampoco es como muy común, Mm. y necesitaban, no sé, tener una prueba para creerle en ese caso. En este caso, lo que dice la Josefina, que imagino que también discutió con su compañero, tiene que ver con lo complejo que es identificar el conflicto en este relato, porque si volvemos atrás, aquí lo tenemos, en esta pequeña historia nos vamos a encontrar con un relato que es un tanto plano, ¿cierto? Y que hacia el final se evidencia como el conflicto, es decir, identificar si Olegario era efectivamente la persona que decía ser, que es esta persona que tiene muchas premoniciones, ¿cierto? Es un as, menciona acá, es un as en el presentimiento, dice, ¿cierto? Y el conflicto principal es ver o certificar si efectivamente era o no su casa la que se estaba quemando, ¿ya? Y se resuelve, ¿cómo lo resolvían, José? Tuvieron que ir en taxi a ver la casa de Olegario. ¿Y era o no era? Bueno, aquí dice que los amigos se pusieron tiesos y enfrente del mismo a la llamante casa de Olegario. O sea, Exacto. sí se estaba encendiendo. Efectivamente se estaba incendiando, ¿cierto? Y ahí es cómo se resuelve el conflicto, que efectivamente él sí era el as del presentimiento, podríamos decir. Muy bien, seguimos con el grupo número 5. Muchas gracias, José. En el grupo número 5 teníamos al Maximiliano Aguilera y a la Génesis Cayupán. Súper importante, la persona que hable esta semana no va a hablar en la siguiente. Ya yo lo estoy marcando acá para diferenciarlo, porque todos vamos a participar en algún momento, para que no se preocupen. Muy bien, el grupo número 5, entonces, de la Génesis y el Maximiliano, ¿quién de los dos va a hablar? ¿Quién de los dos va a hablar? Yo. Ya, Maxi. Muy bien. ¿Qué tipo de narradores se acuerdan o cuáles fueron los que marcaron ustedes? ¿Y Yo qué tipo de marqué, narradores encontraban acá en este relato? yo encontré omnisciente ¿Ya? y testigo. ¿Ya? O sea, está entre esos dos. Tú estabas entre esos dos. Volvamos al texto. Recordemos que dentro de los narradores teníamos dos grandes familias, ¿cierto? Los omniscientes, que estaban dentro del Sí, relato, y, perdón, los homodiegéticos, que son los que están dentro del relato, y los heterodiegéticos. Lo primero que teníamos que hacer en esta pregunta, para ver si era homodiegético o heterodiegético, es buscar pistas en el texto que nos indiquen que el narrador está dentro de la historia. Si hay alguna pista, alguna marca textual que nos indique eso, quiere decir que es homodiegético. ¿Alguien por casualidad encontró alguna marca textual que indique que el narrador está dentro del relato? ¿Nadie? Efectivamente, no hay ninguna marca textual que nos indique, Maximiliano, que el narrador está dentro del relato. Por lo tanto, ya descartamos la opción de que sea homodiegético, ¿ya? Es decir, que esté adentro. Es decir, no podría ser testigo, porque el narrador testigo, recordemos que es un narrador homodiegético, por lo tanto está dentro del relato. Entonces, si tenemos esa opción, nos quedan solamente dos, que puede ser omnisciente, es decir, que conoce las acciones y los pensamientos del personaje, su presente, su pasado, es decir, todo. O también puede ser de conocimiento relativo, donde solamente se conoce las acciones. Pregunta, entonces, el narrador que nosotros encontramos acá, ¿sería de conocimiento relativo, Maximiliano, u omnisciente? ¿Hay alguna marca omnisciente. textual? Ya. ¿Cómo te diste cuenta tú de eso? Porque conoce exactamente lo que pasó y ¿Ya? el pasado.
Ya conoce el pasado, ¿cierto? Pero también indaga mucho en los sentimientos de los personajes, especialmente Olegario, que se sentía admirado por sus compañeros, por sus amigos, Y ¿cierto? sus compañeros, cuando dijo que se le quemó la casa, también se sentían intrigados, ¿o no? Exacto, justamente ahí tenemos una marca textual que nos indica el pensamiento. Es súper importante que cuando nosotros analicemos un texto, siempre nuestra pregunta la podamos respaldar con marcas textuales que nos va a ayudar, ¿cierto?, a respaldar nuestra respuesta. Entonces, muy bien, Maximiliano, seguimos con el grupo número 4 que va a contestar la pregunta número 3. Y en el grupo número 4 está el Benjamín Blanco con el Juan Pablo Díaz. ¿Quién de los dos va a hablar? Bien, Luis. Ya, muy bien, Juan Pablo, excelente. Juan Pablo, entonces, caractericemos a Olegario. ¿Cómo era la relación que tenía con otros personajes, Olegario? Eran amigos, Ya, hablaba de él y su grupo de amigos, ¿cierto? sí. Perfecto. Lo que se dice de Olegario es que, Es que podía adivinar las cosas que podían pasar o predecir el futuro, entre comillas. claro, y ahí podríamos sumarle a la relación también la admiración que sentían hacia él, ¿ya? Que eso también lo destaca mucho. Y finalmente, sus acciones presentes en el texto, Que predecía cuándo podía llover, predecía las carreras, creo, que quién iba a ganar y predijo que su y su casa se casa. estaba quemando. Ya. Y ahí nosotros encontramos que a ver, todas esas afirmaciones que se tienen sobre él, es decir, la valoración que se tiene sobre ese personaje es cierta, ¿verdad? Ante lo cual podemos concluir efectivamente que sí, Olegario tenía el don del presentimiento. Ahora, ¿cuál es la opinión que nosotros podamos tener sobre eso? Ahí es donde podemos variar, ¿cierto? Pero cuando queremos caracterizar a un personaje tenemos que centrarnos en estos tres elementos, en la relación que tienen con los otros personajes, es decir, él sentía que lo admiraban y los otros también lo admiraban. Sin embargo, al final como que se produce un quiebre en eso porque la casa se estaba quemando, ¿cierto? Y él se siente muy feliz porque le había acertado en vez de tener este pesar, ¿cierto? Porque su casa se quemaba, ¿ya? Ahí es donde quizás podemos describirlo un poco más sobre los intereses que él tiene. Al parecer le importaba mucho más su imagen y su prestigio como adivinador en vez de los bienes que él tenía, ¿ya? Muy bien, querido. Bien, Juan Pablo. Entonces, el número 3 va a responder la pregunta número 4 y en el grupo número 4 tenemos al Benjamín Fuentealba, a la Florencia Bravo y al Renato Chodil. ¿Quién va a hablar aquí? Yo voy a hablar. Ya, Renato, muy bien. Renato, entonces, entre lo que ustedes discutieron o alcanzaron a discutir, ¿consideran lógica la actitud final de Olegario y la de sus amigos? Justifiquen su respuesta. Em, no comprendimos mucho esa parte. ¿Ya? Volvamos atrás en el texto. Aquí está, ¿cierto? En el último párrafo tenemos la reacción. Sabemos que la casa de Olegario se estaba quemando, ¿cierto? Y él predijo cuando vio a los bomberos que probablemente iban a su casa porque se estaba quemando. Entonces, ¿qué es lo que dice acá en el último párrafo? Renato, ¿lo podrían leer estas tres líneas solamente? Sí. En el cuarto o el quinto, Sí, el último. ya. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Ya. ¿Cómo fue la actitud de Olegario entonces, Renato? Fue como, yo aunque sea lo veo como también muy creído, muy diciendo, ya, listo, Un poco díganme, arrogante en ese sentido, sí, ¿cierto? sí, De hecho, sí, Renato, sigue. digo como que si fuera el todo, así como que si fuera, tuviera la razón en todo. Según este párrafo, Renato, ¿qué significará la palabra parsimoniosa? ¿Qué crees tú? Toda parsimoniosa, uy, hasta a mí me cuesta pronunciarlo, Mm, parsimoniosa. sí, parsimonía, con toda Mm, parsimonía. eh,
¿Qué querrá decir No eso? sé, Piénsalo en el contexto. ¿Cómo crees que él como se bajó del taxi? con calma, tranquilidad, con, Calma, tranquilidad, muy bien. Chicos, recuerden, esto es súper importante porque cuando ustedes den la PSU, se les va a preguntar por los significados de palabras. Y les aseguro que si hubiésemos puesto este texto, esto hubiese sido una de las palabras por las cuales le habrían preguntado. La actitud de Olegario ante la quema de su casa fue bastante tranquila, ¿cierto? Y eso justamente, si ustedes lo buscan, de hecho, la palabra parsimoniosa o parsimonía, tiene que ver con la actitud de calma o tranquilidad. Muy bien, Renato. ¿Y por qué? Porque obviamente lo vemos bajarse del taxi sin acelerarse. De hecho, se arregla el nudo de la corbata, lo cual habla justamente de cierta tranquilidad, ¿cierto? Está muy relajado, pese a que su casa se está quemando. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestras preguntas. En este sentido, la actitud de Olegario, aquí se pide justificar una opinión, pueden haber opiniones bastante variadas, pero si quisiéramos justificar, podríamos decir que la actitud de Olegario quizás no es tan consecuente con el hecho que está viviendo, y ahí detectamos que quizás, como dice Renato, es un poco arrogante, ¿cierto? Porque a él le importa mucho más lo que los demás piensen de él sobre esta característica que es un as del presentimiento, ¿cierto? En vez de lo que le está sucediendo realmente, que es que se le está quemando la casa, ¿ya? Los amigos están asombrados, ¿cierto?, por lo que estaba sucediendo, de hecho, un poco impactados, mientras que él, que al que le estaba sucediendo el hecho principal, es decir, que se le estaba quemando la casa, él estaba muy parsimonio, ¿cierto? Estaba en una actitud parsimoniosa, es decir, tranquila. Y eso era lo extraño. Muy bien, chicos, excelente. Gracias, Renato. Vamos con el grupo número 2, que aquí teníamos a... Ay, se me borró la lista, aquí está. Tenemos a la Fabiana, la Elena y el Tomás. ¿Quién de los tres va a hablar, chicos? Yo mismo. Ya, la Elena, súper. Elena, ¿qué les pareció el extracto? ¿Qué es lo que alcanzaron a conversar ustedes? ¿Les pareció creíble o no? ¿Y por qué? No mucho, porque que alguien sea tan exacto con las probabilidades es como demasiado improbable. Claro, uno dice, ¿por qué no se ha ganado el Kino, cierto? Bueno, justamente tenemos acá un relato fantástico, ¿ya? Donde las acciones que nos van a presentar van a ser acciones que rompen con la normalidad. Eso es como una característica propia de este tipo de relatos, donde Mario Benedetti también incursionó bastante dentro de su literatura. ¿Sí? En este sentido, lo que podemos ver entonces es que el texto tiene características o historias que aparentemente para nosotros no son creíbles justamente porque pertenece a este género, que es el género fantástico. ¿Ya? Entonces, vamos con el grupo número 6, que dice, a ver, denme un segundito, chiquillos, que tengo que arreglar aquí un problema técnico. Ahí, ¿lo sacaste? Ya, súper. Estamos en vivo e indirecto, ¿no se nota? Vamos a la pregunta número 6, que teníamos que sacar acá un cargador. Dice, si pudieras prescindir del futuro, ¿en qué emplearías esta capacidad? ¿Ya? Y eso lo vamos a preguntar al grupo número 1. Y el grupo número 1 está compuesto por Nicolás, la Renata y el Valente Gallardo. Chicos, ¿qué es lo que alcanzaron a Yo mismo conversar voy a ustedes? responder. Ya, muy bien, Valente. Sacamos conclusión que yo creo que la mayoría también intentaría hacer lo mismo, que es intentar ganar la lotería o algún premio. Hoy Con día el esa forma pasapalabras, predecir. ¿cierto? Y adivinaría todas las palabras. También, sí. Muy bien, ahora la idea de encontrarnos con estos relatos que nos presentan estos casos tan peculiares es justamente poder imaginarnos también qué es lo que nosotros podríamos hacer, relacionarnos con nuestra realidad. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene la literatura porque nos permite conocer situaciones excepcionales e incluso a veces situaciones que parecen excepcionales pero que no lo son tanto, es decir, que suceden en la realidad. Muy bien, queridos, para nuestro cierre de la clase vamos a tener una actividad donde todos vamos a participar y vamos a realizar un quiz que se hace a través de la plataforma Quizzes, que es una página, ¿cierto?, donde ustedes pueden contestar un cuestionario en línea. Lo vamos a hacer ahora porque vamos a ver cuánto sabemos de análisis literario, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar. Entonces, les voy a... dejé de compartir la pantalla. No puedo entrar. Los que no pueden entrar, vamos observando entonces cómo va el avance de los compañeros y vemos que la Josefina Betancur va adelante, después la sigue la Elena,
Después viene el Valente, pero el Juan Velázquez va subiendo rápidamente, lo pasó el Maximiliano. Súper, vamos bastante bien, ¿ah? Vamos, la Fabiana todavía no empieza a contestar. A mí no me dejó entrar. Oh, bueno, a los que no los dejo entrar esta vez vamos a observar cómo van compitiendo los compañeros en el juego. Me dice Y que bueno, la próxima sesión a lo mejor vamos a tener más suerte, ¿ya? La idea de a este mí no me cuestionario aparece como básicamente link. es ver lo que Sí, hemos aprendido durante la unidad. Hay preguntas que son básicamente de análisis literario, se pregunta por la estrategia, y hay preguntas también de aplicación, ¿ya? De los conceptos que hemos revisado. Y tenemos la Josefina, no ha bajado de arriba, ¿ah? Parece que se mantiene en la me cabeza. Subió la Elena. Me equivoqué en una. La Elena Aguilera destronó a la José. Pero vamos súper bien. Aquí podemos observar esta parte que está en rojo, son los niveles de errores. Y ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que ir mejorando. Muy bien. Hoy Renato subió a la cabeza. Después viene Valente. El Nicolás González también. La Josefina volvió a subir. Ahí Valente no se rinde, está perfecto. Y la Mira, Josefina se me acaba salió de la terminar. misma pregunta 2 veces. Y la Elena parece que está a la cabeza hasta el momento, el puntaje mayor con 6.350 puntos. El Renato llegó a 6.580. Nicolás González, 6.450. Y vamos a esperar lo que nos falta para poder cerrar. Perfecto, tenemos varios ya que terminaron. Oye, Renato contestó bien todas las preguntas. El Nicolás González también, la Elena también, la José, ahí tiene un puntaje más bajo, ahí vamos a ver por qué pasó eso. Y nos falta la Renata, la Florencia y Benjamín, ¿no pudiste entrar al final? No, a mí no pude. Oh, pero te abrió tu usuario. Sí, pero como que me sacó mis. ¿Estás seguro de que quieres? Ya, te voy a sacar del juego, ¿ya? Ya. Súper. Yo sabía que el ganador ganaba un punto para la prueba. ¿Qué? No, no, para Perdón, nada. tengo el volumen bajo, voy a volver a... Ahí sí, vamos a esperar que todos terminen para pausar el juego. Aquí vamos revisando las preguntas, chicos. Las preguntas que aparecían en nuestro cuestionario corresponden a la habilidad que revisamos hoy día, que es analizar. Aquí tenían que marcar, ¿cierto? Descomponer algo en los elementos que lo constituyen. Después tenemos, ¿cuál de los siguientes elementos no corresponde a un elemento de análisis literario? Aquí el Renato, que fue el ganador, ¿cuál era, Renato? La tesis. Tesis, ¿cierto? Muy bien. Después, ¿qué tipo de narrador se presenta en el siguiente fragmento? Y aquí tenemos, aquella mañana Alonso se levantó de muy buen humor, pues sabía que aquel día iría de pesca con sus primos. Toda la tarde durante esos momentos de verdad la pasaron muy bien, ya que se dedicaban a contar chistes, comer bocadillos y contar sus últimas anécdotas ocurridas en el colegio. De este modo, Alonso se levantó pensando en lo entretenido del día que le esperaba.
Ahí tenemos un narrador omnisciente. Omnisciente. Muy bien, queridos. Y al final tenemos una encuesta o una autoevaluación donde se les pregunta cuánto cree usted que sabe de análisis literario, en qué nivel estamos nosotros de comprensión. Y aquí se les pedía marcar simplemente si están en el nivel donde no comprenden lo que lee, ¿cierto? Y no conocen los elementos de análisis, o está un nivel más arriba donde conoce los elementos de análisis, pero no comprende bien lo que está leyendo. O también tenemos, conozco los elementos de análisis, pero me cuesta encontrarlos en el relato. Y finalmente, puedo analizar las narraciones tomando en cuenta sus elementos de composición, ya que también tenemos 12 ya respondidos. Después, en la próxima clase, vamos a ver la estadística de este resultado. Y vamos a cerrar entonces. Muy bien, queridos, ¿qué les pareció el juego de cierre? Entretenido, pues, Miss. ¿Sí? ¿Les gustó competir así para que hagamos otros cierres de esta manera? Sí. Ya, vamos a ver, la José estuvo peleando ahí hasta el último segundo. Estaba bueno. La primera posición, muy bien. La idea de esto, chiquillos, es que ustedes vayan verificando también cuántos saben de lo que estamos viendo, puedan ir valorando su aprendizaje y dándose cuenta efectivamente que de verdad están manejando algunos conceptos, ¿ya? De mejor manera. Muy bien, chicos, esto fue el repaso de hoy día, nuestra clase número 2 de reforzamiento. Espero que en esta última parte lo hayan pasado bien. La idea con el juego era entretenernos un poco, competir, ¿cierto? De manera sana. Vamos a defraudar a Renato. No hay premio en esta ocasión, Renato, pero Miss, vamos a mucho. buscar. Por algo me esforcé. El Yo esfuerzo creo que me tiene deben ser- regalar un punto. Un punto mínimo. No, pero usted ya ganó lo más importante, que es el aprendizaje, ¿ya? Así que, Le chiquillos, gané al Nico. muy bien. Con eso me voy feliz. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en nuestra clase de lenguaje. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, Miss. Miss, que tenga un buen Chao, que día. estén bien.